todos mis hermanos, Dios me les bendiga, me les guarde. Hoy estaremos hablando en estas 20 mañanas sobre el tema mente de altura. Así que lo invito a que se ubique en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ver la historia de David cuando mata a Goliat. Mente de altura. David nos va a demostrar, nos va a enseñar lo importante que es tener la mente de altura, tener la mente preparada, la mente dispuesta, la mente decidida. Dice la palabra que David estaba pastoreando, era un pastor de ovejas, no era un guerrero, no estaba preparado para la batalla. Pero en lo secreto él libraba grandes batallas con leones y con osos. Si ya estamos, dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte alto. ¿Con dónde estaban los filisteos? En un monte alto. Y siempre que vamos o vemos en la palabra el monte alto, nos hace una relación a oración, ¿verdad? En este caso, dice la palabra que había un monte, estaban los filisteos, y en el otro monte estaba el pueblo de Israel. Se iba a librar una gran batalla. Y nosotros como cristianos estamos constantemente en batalla. Estamos constantemente librando batallas, guerras, con nosotros mismos, con el adversario, con situaciones adversas. Y tenemos que entender que tenemos que tener mente de altura. Aunque el ejército estaba también en una montaña, porque los filisteos estaban en una montaña, el ejército estaba en una montaña, dice la palabra que los filisteos y Israel estaba sobre otro monte. Fíjense lo que estamos hablando. Y el valle entre ellos. Entonces, monte, y había una llanura o un valle entre ellos dos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Entonces, fíjense algo. Dos cosas importantes acá. Estaban en un monte alto y estaban con un hombre demasiado alto. Dos cosas que podían influir en los israelitas para temor. Estaban en el monte alto y estaban con un hombre demasiado alto, con un gigante. Y la estrategia era infundir temor. Y traía un casco de bronce. Entonces, ahora vamos a ver la vestimenta. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. O sea, el hombre estaba todo armado. Todo armado. Infundir temor. Infundir temor. Versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? O sea, el poder de influencia o las palabras para querer menospreciar al ejército. ¿Cómo se llamó él? Grande, poderoso. Yo soy el filisteo y ustedes son unos criados, unos siervos de Saúl. Menospreciar. La gente que tiene mente de altura sabe que va a enfrentar batalla y que el enemigo se le va a oponer. Y la primera o la única estrategia que es muy efectiva es atacar la mente. Atacar tu mente con palabras que busquen debilitar tu fe en el Señor. Dice la palabra: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestro siervo. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seremos vuestro siervo y le serviremos. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Yo hoy he desafiado al campamento de Israel. Y se equivocó. Porque ahorita vemos a un David diciéndole realmente a quién él desafió. Él no desafió al ejército de Israel. Él se metió directamente con el Dios de Israel. Entonces, cuando tú tienes mente de altura, tú tienes que entender
que el enemigo no se está metiendo contigo, se está metiendo con Dios directamente. Y si tú eres hijo de Dios, ¿quién te va a defender? El Padre que tú representas. El Dios que tú representas. Entonces, miren lo importante que es tener mente de altura. Porque no fue el jefe del ejército, fue el mismo filisteo. Fue el mismo Goliat que empezó a atacar. Los gigantes que se te levantan en tu día a día van a querer hablarte y decirte, es que tú no puedes derribarme. Es que tú no puedes contra mí. Es que tú lo has intentado muchas veces y tú no vas a poder acabar conmigo porque yo te tengo dominado. Tú me perteneces. Tú tienes que, mire, ahorita vamos a ver cuál es la actitud correcta de la gente que tiene mente de altura. Dice la palabra. Y versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Deben un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl, el líder, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La gente que es de altura, que tiene mente de altura, Goliat, Jezabel, Amán y todos los enemigos pueden decir lo que sea y no se van a turbar. Quien tiene mente de altura no se turba. ¿Sabe qué dice? Es que tú no vas a pelear conmigo, tú vas a pelear con él, el Dios de los ejércitos, el que me representa a mí. Es que yo tengo un Dios, yo no estoy solo. Yo no estoy sola, no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con Dios. Y aprenda a confiar en el Señor. Saúl y el ejército no tenían mente de altura, aunque estaban en un monte también alto, no tenían mente de altura. Podríamos decir, Goliat tenía mente de altura. Goliat tenía mente de que se cree grande. Porque cuando Satanás fue a desafiar y a tentar a nuestro Señor, le ofreció cosas que él no podía darle. Le dijo, todo este reino te daré, eso le pertenece a Jesús. No tenía nada nuevo que ofrecerle, eso le pertenece. Satanás no tiene nada que ofrecerte a ti porque a ti todo te pertenece si tú eres hijo de Dios. Él no tiene nada que ofrecerte, nada es de él. Y Goliat nunca se imaginó que iba a conseguirse a uno que de verdad tenía mente de altura. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros sorprendemos a otros y no se imaginaban que tú te ibas a comportar de esa manera, que tú ibas a tener la mejor actitud ante esa adversidad o ante esa, a veces, desafío de otras personas, a veces ofensa o ese maltrato de otras personas. Y la persona se sorprende porque esperaba una mala respuesta de ti y tú no se la diste. Esperaba una mala actitud de ti y tú lo sorprendiste. Pues ahorita Goliat se va a sorprender de un hombre con mente de altura. Un joven con mente de altura. Y el hombre siguió. Versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este era viejo y de gran edad. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra con Saúl. Entonces esto no tiene que ver con familia. Porque David no era valiente o tenía mente de altura porque lo había heredado de la familia. ¿Por qué? Porque sus 3 hermanos estaban en la guerra y estaban atemorizados. Entonces tú vas a hacer la diferencia en tu familia. Tú vas a marcar la diferencia en tu familia. Porque los 3 hermanos de David estaban en la guerra y estaban atemorizados. Pero David vino a marcar la diferencia y a romper una maldición, tanto en su familia como en una nación. De dejarles de temer al filisteo que siempre se levantó en su contra. Y tú vas a ser quien se va a levantar para derribar ese gigante que por generaciones ha estado atacando a tu familia y nadie se ha podido levantar a derribarlo. Tú eres el que se va a levantar a derribar ese gran gigante que se ha levantado por muchos años en tu linaje y nadie se ha atrevido a derribarlo. Tú lo vas a hacer. David lo hizo. David lo hizo. Dice la palabra, versículo 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl. Pero David, versículo 15, había ido y vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde
Y así lo hizo durante 40 días. La misma estrategia usa Satanás. 40 días insistiendo para ver en qué hacía caer, cómo podía derribar mentalmente al pueblo de Israel. Y lo logró, pero no pensaba en que había un jovencito que hace rato estaba librando batallas mucho más grandes que derribar a un gigante. Dice la palabra en el versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. Entonces, el ejército quería mostrar ante Saúl que él era valiente y mostrar ante Goliat que él era valiente. Pero todos sabían que era una apariencia. Apariencia. Y miren algo, va a salir en escena un ungido que va por encima de la apariencia. Quizás al parecer de muchos, incluso el mismo Goliat lo llamó perro. ¿Acaso soy un perro que me van a tirar a este muchacho? Lo vio como insignificante, pero no te dejes llevar por la apariencia. Tienes que mirar que la diferencia la hace la unción. Y la unción que tenía David se la había ganado en los secretos. La unción que tú tengas para derribar tu gigante, la vas a obtener, a fortalecer en los secretos, en la oración. Allí es donde vas a aprender a librar tus más grandes batallas, en los secretos. Que cuando ya tú salgas a la calle, a enfrentarte con cualquier situación, no te va a derribar. ¿Por qué? Porque en los secretos ya libraste tus más grandes batallas. Y dice la palabra que entonces David llegó, el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló de las mismas palabras, pero esta vez las oyó David. Quizás tú nunca habías oído. No, es que tu familia predomina esto. Hoy yo le decía al Señor, anoche yo le decía al Señor, hablando acerca de qué vas a hacer con esta ciudad, qué vas a hacer con esta nación que está tan marcada con tantas maldiciones generacionales, con tantas cosas arrastrando años tras años. Y hoy el Señor me mostró un sueño tremendo. Y yo sé que es un principado que hay en esta ciudad. ¿Para qué? Para saber golpear. Y todos los varones de Israel, que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha venido? O sea, el mismo pueblo de Israel les daba más bien más patrocinio, más fama al filisteo. No, es que esta enfermedad mía, es que toda la vida mi familia de generación en generación, tú le estás dando más patrocinio a la maldición generacional que a lo que Dios puede hacer. Y ellos estaban diciéndole a David, ¿no has visto al hombre este que todos los días viene y nos está tumbando la autoestima y nos está menospreciando? Y miren, cuando David dice, y él adelanta para provocar a Israel, al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y exminará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del ejército viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. La gente de altura, con mente de altura, sabe que todo lo que hagan el Señor no es en vano. ¿Qué van a darle al que venciera a ese incircunciso que lo que está haciendo es desafiando al Dios de los ejércitos?
Todo lo que tú hagas para la obra del Señor no será en vano. El Señor te va a recompensar. El Señor te va a recompensar. Y David sabía que había una recompensa, primero física, pero también del cielo, porque él iba a ser el representante de Dios, en esta tierra para defenderlo. Pastora, pero es que Dios no necesita que lo defienda. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a pelear la gran batalla. Dios necesita gente que le crea y que se pare al frente para librar batalla. Dios necesita que tú te pares al frente a librar batallas por tus hijos, a librar batallas por tu casa, a librar batallas por tu casa de oración, a librar batallas por ti mismo. Dios necesita de nosotros. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes. Sus planes. Y David era un hombre dispuesto, con una mente diferente, con una mente de altura, con una mente no de que lo van a derribar, de una mente de que yo voy a derribar. Y esa es la mente que tenemos que tener. Una mente de que no me van a influenciar a mí, yo voy a influenciar a otro. No me va a derribar el gigante a mí, yo lo voy a derribar a él. No me voy a cansar de insistir, yo voy a vencer. Así es que tú tienes que tener una mentalidad. Y todo parte de acá, porque el desafío más grande es que tú puedas controlar tu mente. Y que cuando los pensamientos quieran venir, tú le vas a decir, tú no tienes poder sobre mí. Tú no puedes, porque yo tengo la mente de Cristo. Yo declaro la mente de Cristo sobre mi vida. Tú no puedes conmigo. Yo veo a un David que viendo a Saúl atemorizado, al ejército atemorizado, a los filisteos atacando y dañando con sus palabras, no se dejó atemorizar. Y muchas veces nos pasa que estamos con mucha fuerza, pero llegamos al momento, a la situación y nos acobardamos, nos quebramos, nos partimos. No, ahí es cuando viene la prueba, es cuando hay que demostrar que tú tienes una mente diferente, tú tienes mente de altura. Amén. Y dice que oyéndolo Elías, siempre que tú te determines a tener un objetivo grande, tú vas a tener oposición. Por eso el cristiano que entiende, que sabe que tiene que librar batalla, tiene que entender también que el enemigo se le va a oponer. Y mire que aquí David no tuvo otra oposición, sino una oposición cercana, una oposición que era sus propios hermanos. Dice, y oyéndolo hablar Elías, su hermano, versículo 28, mayor, su hermano mayor, no tiene el mismo peso que lo diga cualquiera, a que lo diga alguien cercano. Por eso tú tienes que blindar tu mente para que lo que te diga la gente cercana no te mueva de tus objetivos. Para que las palabras que suelten, menospreciándote, la gente cercana no te debiliten. Eso es tener mente de altura. Servirle a Cristo y que la gente más cercana a ti te ataque y tú aún puedas permanecer firme. A José lo atacaron sus propios hermanos con envidia y lo metieron en la cisterna y lo vendieron. Ahora vemos a un David que era menospreciado en su casa por sus papás y sus hermanos también. Eso es tener mente de altura. Gente que se determina. No voy a dejar que me menosprecie. No voy a dejar que me debilite. No voy a dejar que me fastidien o que me preocupen o me angustien o me estresen o me entristezcan la opinión de otras personas. Eso es tener mente de altura. Porque si no, tú vas a caer en una montaña rusa de ánimos o de emociones, que estás bien según como la gente te trate. Y no puede ser así. Porque yo veo a un David que yo creo que desde que estaba en casa ya era menospreciado. Ahora va al campo de batalla y es menospreciado, primero por sus hermanos. Y le dice uno de sus hermanos, se encendió en ira, dice la palabra, contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y quién te ha dejado a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Su propio hermano, menospreciándolo. ¿Qué has venido a hacer aquí? Tú no tienes nada que hacer aquí. Tú lo que tienes que estar es allá. Y así hay gente que muchas veces cuando ven tu avanzar,
Te quieren menospreciar. Es que tú no calificas para eso. Tú eres un inútil, tú eres una inútil, tú no eres eficiente. ¿A quién le dejaste vete a tu casa a planchar, vete a lavar, vete a hacer esto? ¿Pero por qué? Tú no puedes hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que yo no puedo hacer algo diferente? O yo no me puedo poner metas grandes y lograrlas. ¿Quién dijo? ¿Qué pasa? Que hay gente que no quiere. Son felices hasta porque te ven estancado. Pero cuando tú comienzas a hacer algo diferente, que sabes que tú puedes llegar a lograrlo, te van a empezar a poner el pie para que no crezca. Esa gente es puesta por Satanás, porque sabe que tienes mente de altura y que lo que te propongas te lo vas a lograr. Y por eso usa esa gente esta estrategia. Y dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué te hice? ¿Cuál es tu cosa conmigo? La gente que tiene mente de altura siempre va a tener oposición cercana. Y tú no lo vas no vas a entender el por qué te ensañas conmigo. ¿Qué te hice yo? Pero tienes que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que esto es espiritual. Y tú tienes que entender que no es tu esposo, no son tus hijos, no es tu esposa, no es tu papá, no es tu mamá. Es el espíritu que está operando detrás de ellos, porque saben que tú tienes una mente diferente y que lo que te propongas te lo vas a lograr. Tú lo que tienes que hacer es reprenderle ese espíritu. Ese espíritu que te quiere poner el pie, que se quiere ser de oposición. Y a veces esas personas ni siquiera se dan cuenta que están siendo usadas por el enemigo. Dice la palabra, ¿no es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué hizo David? No le siguió la corriente al hermano, se apartó de él. Y eso es lo que tenemos, la gente de mente con altura. No se queda perdiendo el tiempo con gente que lo que quiere es problema. No te quedes hablando con gente que ni tú la vas a convencer, pero ellos tampoco te van a convencer a ti de algo diferente. No pierdas tu tiempo con gente que no ve tu crecimiento, con gente que no valora tu crecimiento, con gente que no quiere aprender. Y esto a veces suena fuerte porque entonces cree, o quien lo escucha, dice, no, están haciendo sección de personas. Mire, hermano, el que ve el mal se aparta. Y si usted ve el mal que le está atacando y le puede destruir su autoestima, su fe, sus convicciones, apártese. No entre en contienda, ni en división, ni en pleito. Apártese. Es mejor a veces ser muy sabio, callar y apartarse. ¿Qué hizo David? Lo dejó a Elías peleando ella solo. Se apartó y se puso a hablar con otra gente. Entonces, fueron oídas estas palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Yo me imagino a Saúl. Este muchacho era un muchacho. Tiene más fe, tiene más fortaleza, tiene más seguridad que yo, que soy el que debería estar animando a mi pueblo. Y muchas veces la gente se va a sorprender de ver en ti una fortaleza que ellos no tienen. La gente se va a asombrar de que tú le des una palabra que ellos ni se la esperaban. Que tú le des una palabra de ánimo y no le salgas con 4 groserías, sino que de pronto tú le dices, tranquilo, hermano, vamos para adelante. Tiempos malos van a venir, pero hay que seguir adelante. Noticias malas van a venir, pero hay que seguir adelante. Dificultades van a venir, pero hay que seguir adelante y la gente va a quedar sorprendida. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El segundo menosprecio dentro del campo de batalla. La gente de mente de altura tiene que entender que una y otra vez se levantará gente que no confía en tu talento, gente que no confía en tus habilidades, gente que quizás no confía en que tú eres capaz de hacer.
Pero tú con tus hechos, con tus frutos y con tus obras vas a demostrar lo diferente. Porque una cosa es decirlo, David dijo, no, yo voy y digo, yo voy y destruyo y acabo con Goliat. Y Saúl ya va. Pero cuando ve la determinación, y David le respondió a Saúl, tu siervo, te voy a mostrar mi fruto. Porque una cosa es, no, yo oro, yo hago, ya va, los frutos. Mostrame los frutos. Tu siervo era pastor de ovejas. Y recuerde que dice, era. Ahora yo aquí en el campo de batalla soy un guerrero. Pero te voy a decir los frutos que yo he librado cuando fui pastor. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se sentaba contra mí, se levantaba contra mí y le echaba mano y de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No provocó al ejército de Saúl, como parecía, o decía el filisteo. Provocó al ejército de Dios, del Dios viviente, del Dios que ahora les va a demostrar a ellos quién es Él. No era una burla para Saúl, era una burla para Dios. Entonces, yo veo a un David con una mente diferente. Tú no vas a sobresalir por lo mucho que tú hables o mucha prédica que tú escuches, sino que tú vas a sobresalir es por tu oración, por tu intimidad, por lo que tú haces en lo secreto. Yo en lo secreto, fuera oso, fuera león, yo lo destruía. Yo en los secretos he aprendido a librar con grandes batallas. Yo cerrada la puerta en mi habitación, he aprendido a derribar los mayores gigantes. El gigante de la oscuridad, el gigante de las tinieblas, el gigante de la tristeza, el gigante de la ansiedad, el gigante de la depresión, el gigante de la culpa. Cerrada la puerta. Ahora, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es esto? ¿Me va a tumbar ahora? No, no me tumbó la depresión. No me mató, lo maté yo. ¿Ahora qué? Una escasez. Eso no me va a matar. Eso no me va a matar. Una situación que no salga como yo esperaba. Eso no me va a matar. Entonces, cuando tú aprendes a librar grandes batallas en lo íntimo, cerrada la puerta, para ti todo lo que está después de esa puerta es pan comido. Porque aprendiste a librar tus mayores batallas cerrada la puerta, en los secretos, donde nadie te ve. Ahí es donde va Dios a promocionarte. Nos dice la palabra que lo que haces en secreto el Señor te lo recompensará en público. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahora el Señor? Recompensando a David. Te voy a recompensar ahora en público lo que tú siempre has hecho en los secretos. Y lo que hacía David en los secretos era derribar cualquier animal que le quería venir a atacar sus ovejas. Y ahora, este filisteo era un perro. Porque digo, ¿qué soy? Yo soy un perro. Ahora este era un animal inferior a un oso, inferior a un león, que quería venir a atacarle la manada al ejército de Israel. La manada de Dios, su ejército. Entonces, dice la palabra del versículo 37, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. La declaración. La gente con mente de altura declara a su favor. Sabe qué declarar, sabe qué decir. Mire, hermano, usted tiene poder en su boca. Las palabras tienen poder. Así que de su boca solo salga palabras de edificación, palabras de crecimiento, palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Usted mismo autoministrese y diga, ¿qué fue? Yo no tengo que tener temor. Pero si usted desde la mañana le está dando información al diablo, diciéndole, es que
Ay, hoy estoy como enfermo. Hoy estoy como débil. Hoy me siento como esto. El diablo va a decir, amén. ¿Dónde le pongo el sello para que todo el día hoy sea tu día amargado? Ay, hoy no sé. Entonces tú mismo le estás dando información al diablo para que él te ataque. Dijo él, así como el Señor me ha librado en otras oportunidades y me ha dado la victoria, lo va a hacer ahorita. Así es que habla una persona de mente de altura. Si Dios me libró en otras cosas más difíciles, ¿qué es esto? Si Dios te salvó, si Dios te libró, si Dios te guardó de otras situaciones más difíciles, ¿qué son las que pueden venir? ¿Qué son las pequeñas que puedan venir? Si Dios te ha librado de mayores cosas, eso es lo que tú tienes que declarar. Eso es lo que tú tienes que traer a tu mente. Las otras y muchas veces que Dios te ha librado de grandes peligros, te ha ayudado y te ha provisto de grandes bendiciones y te ha sustentado en los momentos más difíciles. No lo va a hacer en cosas más pequeñas. No lo va a hacer ahora con un hombre que no, mire, porque león y el oso no tienen razonamiento. No dicen, uy, este hombre como que está aplicando otra estrategia, me voy a huir. No, ellos van para adelante. Entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este incircunciso? Mire esto. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová está contigo. Y Saúl vistió a David con su ropa, y puso sobre su cabeza el casco de bronce y le armó con la coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Yo no sé matar con esta coraza, con esta espada, con esto. Yo sé hacerlo de otra manera. Mis armas son diferentes. Mucha gente te va a incitar y te va a decir, ay, pero mira, yo siendo vos le digo dos cosas. 2 y 3. ¿Y por qué te quedas callada? ¿O por qué te quedas callado? Con esa actitud no vas a llegar a ningún lado. Usted tiene que decirle, yo no sé pelear con las armas de la violencia. Yo no sé pelear como peleas tú ofendiendo a los demás. Yo no sé pelear como peleas tú ofendiendo a los demás. Yo no sé usar las armas de la influencia o del dinero como lo usas tú para dañar a los demás. Yo sé usar la arma de la oración. De clamar a mi Dios y Él me va a ayudar y me va a proteger. Me va a proveer, me va a guardar, me va a sustentar. Yo sé usar otras armas que no sabes usar tú. Yo no sé andar con esto. Y se quitó todo eso. Se lo quitó. Y tomó su callado y su arma. Ahora sí, te voy a enseñar, Saúl, y ejército y todos los demás, cuáles son mis armas. Y cuando él mostró sus armas, yo me imagino a Saúl. Ay, ahora sí estábamos muertos todos, Dios mío. Porque hay gente que confía en armas terrenales y no logran ver con los ojos espirituales tus armas espirituales. Y menosprecian tus armas espirituales. Menosprecian el ayuno, menosprecian la oración, menosprecian la vigilia, menosprecian la adoración. Porque ellos no lo han practicado. Así que no te dejes influenciar tú. Influencia tú a otros, convence a otros tú con tu fruto, con tus armas espirituales. Viene y dice la palabra. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es todo lo que necesito. Dame unos minuticos que voy a orar. ¡Ay, Dios mío! La gente se alarma cuando creen que ¿vas a orar? Sí, voy a orar. Porque la solución, hermano, todo creyente tiene que entender algo. Cuando venga la aflicción, cuando venga el problema, la única solución que usted y yo tenemos es orar, hablar con papá, hablar con el Todopoderoso, con el único que puede hacer las cosas sobrenaturales e imposibles para los hombres.
ore, hable con él, abra su boca, saque un tiempo, voltéese a la pared, busque un rinconcito, arrodíllese, pero ore, cierre sus ojos un momentico, así sea en la mente, pero ore. Esa va a ser la solución. No corra a llorar, a gritar, a lamentarse, o a contarle a alguien más, o a buscar ayuda de alguien más. No, 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 no. Allí de una vez, Señor, obra aquí. Ayúdame aquí. Y cuando dice la palabra, y el filisteo viniendo andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo, mire hermano, Goliat tenía escudero. Goliat tenía escudero. Nosotros vimos una película donde Goliat tenía escudero. ¿Y sabe lo que tenía David? Gente preparándole el hueco. Y gente con ropa de funeral. No tenían fe, no tenían confianza en David. Ya tenían el hueco hecho. Y la ropa para enterrarlo. Pero se quedaron con su hueco. Se quedaron con su ropa. Y Amán se quedó con su horca. Y Jezabel se quedó con el deseo de matar a Elías porque hasta ahora no está muerto. Se lo llevó el Señor en un carruaje. Se quedaron con las ganas. Muchos se van a quedar con las ganas de verte destruido. Muchos se van a quedar con las ganas de verte derribado. Pero no van a poder. No van a poder porque el Dios que está contigo te va a defender siempre. Amén. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, el tercero. Primero su hermano, en el campo de batalla, su hermano. Segundo, el mismo Saúl. Ahora el tercero, el filisteo. Lo tuvo en poco. Siempre lo voy a decir. Tú no puedes depender de lo que hablen los demás. Tu estabilidad y tu equilibrio emocional no puede depender de la opinión de otra persona, del concepto que tenga otra persona de ti. Porque si no, tú vas a vivir constantemente en depresión, en ansiedades, en tristeza. Tú tienes que entender que la gente que tiene mente de altura no se deja debilitar, no se debilita, no cae en la estrategia que usa Satanás de atacar la mente, de debilitar el autoestima, de destruir la confianza y la fe en nosotros mismos. Amén. Le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Y qué hace este muñequito aquí? ¿Y qué hace esto? Es que tú no estás para esto, como dice la canción. Filisteo le dijo a David, soy yo un perro para que venga a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y las aves del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú no vas a tener la última palabra. La última palabra la tengo yo. A la gente necia hay que dejarla hablar. Hermano, mire, cuando usted esté en un momento así, déjelos hablar para que usted tenga la última palabra. Pero si usted se pone a contrapuntear, déjelos hablar. Cuando ya se canse de hablar, usted termina y usted tuvo la última palabra. Haga su cierre, aprenda a hacer el cierre. No caiga en el dime y diré. Te diré y tú me dices, no. Déjelo hablar. Y usted cierre con broche de oro. Soltando la palabra y declarando cómo tiene que ser. Tú vienes, le dijo David, después que dijo aquel todo lo que dijo. Tú vienes. Entonces, versículo 45. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú nada más estás viendo, me estás viendo a mí y estás viendo mi apariencia. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí cuando me ungieron, la apariencia fue la primera que el Señor derribó. Porque cuando a mí me iban a ungir, yo no calificaba para el profeta. Y el profeta, por la apariencia, iba a ungir a otro. Pero el Dios que le enseñó a Samuel
a no dejarse llevar por la apariencia, te va a enseñar a ti y a todos los que están viendo que yo no tengo apariencia, yo tengo unción. Porque a mí me ungieron y yo tengo la unción. La apariencia hace rato la derribé. Y eso es lo que va a pasar contigo y conmigo. Muchos están viendo nuestra apariencia y no creen que son capaces. Pero desde el día que tú hiciste la oración de fe, el Señor derribó la apariencia y te ungió. Y eres hijo. Te puso nombre. Te puso nombre. Entonces, para David no era un problema. No era un problema que la apariencia o el parecer de otros siguiera siendo un obstáculo. ¿A cuántos de nosotros nos han menospreciado por la apariencia? Por la etnia indígena, por la religión, por la nacionalidad. Tú tienes que aprender a derribar esos argumentos de la apariencia y que la unción haga la diferencia. Tu unción tiene que hacer la diferencia ante la apariencia. Y yo vi un David que aprendió a derribar eso porque desde el día que lo ungieron, la apariencia fue siempre un estorbo. La unción hace la diferencia. Y la hizo en David. Porque tenía mente de altura. Amén. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fin de la conversación. ¿Quién tuvo la última palabra? David. Yo no te voy a matar a ti nada más. A ti te voy a cortar la cabeza. Pero a todos los filisteos serán la comida de las aves. Miren el decreto. Miren el decreto. ¿Y quién selló eso? El Dios de los ejércitos. Amén. Así se va a hacer. Y así fue. ¿Qué estás decretando? Yo te invito a que cada día que tú te levantes, tú decretes algo a tu favor. Tú decretes, hoy va a ser un día de bendición. Hoy no va a ser un día más, hoy va a ser un día diferente. Hoy va a ser el día donde yo voy a obtener respuesta favorable. Hoy va a ser un día donde yo voy a librar esta batalla. Hoy va a ser el día donde no voy a caer más. Hoy va a ser la muerte de este pecado. ¿Qué estás decretando para que Dios le ponga el sello? ¿Qué decreto estás pronunciando en el mundo espiritual para que los ángeles vengan y te ayuden y se pongan a tu servicio para que eso se ejecute? Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los librará de nuestras manos. Diga palos, diga piedra. David es una representación de Cristo. Y David le estaba enseñando lo que luego el pueblo judío tenía que entender. David le estaba diciendo, yo, el mayor gigante, no lo voy a librar con espada ni con jabalina. No lo voy a librar con espada. No lo voy a librar con lanza. Lo voy a librar con palo y con piedra. Y cuando el Señor viene, todo el mundo, todos los judíos pensaban que Él iba a ser un rey que iba a destruir a los romanos con guerra. Y Él murió en un madero, en una tierra árida y en un monte alto. Vino David a enseñar algo que luego iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Yo los voy a librar, pero de manera sobrenatural. Mi muerte va a ser para vida eterna. Y David les estaba diciendo, a este Goliat no lo voy a derribar con lanza ni con espada. Lo voy a derribar en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y a veces no entendemos eso. A veces la iglesia tiene que entrar en ese mover espiritual de entender que todas nuestras batallas espirituales las libramos en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es con la espada de tu boca ofendiendo a los demás. No es que yo no me quedo callado, yo sí le digo su... No.
así no se libran las batallas. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Te estás metiendo conmigo? Tú no te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con una hija de Dios. Y te vas a ver con el Señor. Dice la palabra. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Él era grande, el filisteo, pero David era habilidoso. Él era alto y podía influenciar con su altura, pero David sabía correr. David tenía velocidad, tenía agilidad. David sabía usar otras herramientas. Él con la lanza, con la espada, pero lo ponías a correr y se cansaba. Daba vuelta y se mareaba. Y hay gente que en el mundo espiritual no te va a aguantar el trote a ti. En el mundo espiritual no están ejercitados de la misma manera que estás ejercitado tú. Y tú vas a poder vencerlo porque tú en el mundo espiritual estás más ejercitado que él. Y David demostró que estaba más ejercitado que el mismo Goliat. La habilidad de correr y de ponerse rápido en la línea de batalla le hizo agarrar ventaja. Que no te tome ventaja el enemigo con sus astucias de engaños que son las mismas de siempre. Sino que tú te puedes parar en la línea de batalla, a guerrear, pararse en la brecha, a guerrear. La oración es la que te va a ejercitar el mundo espiritual. Y cuando te toque librar grandes batallas, tú vas a estar siempre parado en la brecha. Nada te va a sorprender. Porque siempre vas a estar listo para la batalla. Porque lo que tú te ejercitas, en cualquier momento puede llegar el desafío. Y tú puedes hacerlo. Porque estás ejercitado. Estás preparado para eso. Y David estaba preparado para la guerra. Aunque nunca, primera vez estaba en un campo de batalla. Pero es que las guerras también valían. La guerra interna que tenía él. La lucha con oso. Amén. Entonces dijo David. Dice la palabra aquí en el versículo 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Tomó 5, pero solamente necesitó 1. Dios nos ha dejado muchas armas para pelear espirituales, pero no las vas a tener que usar todas, una sola. Y con una vas a poder lograr el objetivo. Una sola, dice la palabra. La tiró e hirió en la frente al filisteo. Y la piedra quedó clavada en la frente. Imagínense la fuerza la velocidad que traía. Que se le quedó metida el hombre aquí. Lo mareó, le inició el window. Y lo tumbó. Y cuando cayó sobre su rostro en tierra, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amán preparó una horca para él mismo, y a David le tocó y a Goliat le tocó afilar la espada para cortarle la cabeza a él mismo. Y así hay gente que está abonando y preparando su horca y su espada para ellos mismos, porque a ti no te van a hacer daño. Que están creando y armando una cantidad de estrategias para dañarte, pero se van a quedar con esas estrategias, se van a quedar con esas críticas, se van a quedar con esas ofensas, se van a quedar con todas sus maldades, porque no te van a hacer daño, van a ser para ellos nada más. Se va a devolver para ellos. La afiló, porque no sé cuántos quería matar él. Y con esa misma espada, vamos a cortarle la cabeza. Con esa misma horca, ahorcaron a Amán. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener mente de altura para lograr los objetivos que nos proponemos. Porque si sabemos que el Dios de los cielos está a nuestro favor, no tenemos por qué temer. Amén. Y así venció. Dice, versículo 51.
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, huyeron. Y usted sabe el resto. El pueblo de Israel fue y los acabó. Qué hermoso cuando nosotros entendemos que tenemos mente de altura, porque hemos aprendido a librar grandes batallas cerrada la puerta, en los secretos donde nadie nos ve. Y segundo, que si lo que tú decretes desde el principio, lo que te propongas desde el principio, lo vas a lograr de la mano del Señor. Así que mente de altura para todos. Bendiciones.